Buenas noches, hermanos. Es bueno estar reunidos nuevamente este día domingo para estudiar un poco más de la palabra, seguir profundizando en estos versículos tan maravillosos que encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, entre el versículo 21 al 27. La semana pasada estuvimos analizando el versículo 25, el principio del versículo 25, que dice así: a quien Dios puso como propiciación. Ahí está hablando de la propiciación que es en Jesucristo. Y hablamos la semana pasada sobre esta palabra, empezamos a hablar sobre esto. La palabra propiciación tiene relación con apaciguar, con aplacar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Y también hablamos sobre el propiciatorio que corresponde a esta tapa que tenía el arca de la alianza, que nosotros sabemos que estaba dentro del templo y estaba dentro del lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde una vez al año entraba a este lugar el sumo sacerdote, y sobre esta tapa el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados, y sobre esta tapa, sobre esta tapa se presentaba Dios. Dios estaba ahí, estaba sobre esta tapa y además sobre este propiciatorio, y además a través de este propiciatorio se entregaba perdón a su pueblo. Pero en el texto que nosotros estamos estudiando nos habla sobre esta propiciación, y ahora no a los rituales del Levítico, sino se refiere a la muerte de Jesucristo en esa cruz. La propiciación es la muerte de Cristo en esa cruz, donde Cristo tomó el pecado de su pueblo y lo cargó sobre sí, toda la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Luego Jesucristo murió en esa cruz. Pero hay preguntas que hay que hacer, o a alguien se les puede venir a la mente. ¿Cualquier sacrificio sirve como propiciación? Esa es una de las primeras preguntas que podríamos hacer. ¿Cualquier cosa sirve? ¿Cualquier sacrificio sirve de propiciación? Tal vez en el Antiguo Testamento vemos las sangres de toro, pero nosotros leemos en, en Hebreos que habla que la sangre de toro no limpia el pecado. Luego no cualquier sacrificio sirve, y de hecho sabemos que todos esos sacrificios rituales apuntaban o apuntan hacia, hacia el sacrificio final que es en esa cruz. Otra pregunta que podría hacer es: ¿un hombre bueno que muriera en una cruz, una persona muy buena, muy santa, pero simplemente un hombre que muriera en una cruz, podría servir de propiciación ante Dios? No sé si usted ha visto alguna vez los documentales de estos hombres en Filipinas que se crucifican, se clavan, o sea, no llegan a la muerte propiamente tal, pero sí se clavan las manos y se ponen sobre una cruz. Algunos se ponen incluso unos ganchos para mostrar el sufrimiento de Cristo, o de alguna forma pasar por ese sufrimiento, por el mismo sufrimiento que pasó Cristo. Y este sufrimiento que pasan esas personas, ¿sirve de propiciación? Obviamente la respuesta es no. Porque en la obra que hizo Cristo sobre esa cruz, nosotros vemos la revelación de uno de los misterios más grandes de Dios. Vemos la revelación del amor de Dios sobre esa cruz y la justicia de Dios. Pero primeramente el amor. Porque nosotros podemos hablar del amor y entender el amor que estaba sobre esa cruz. Y yo le puedo hablar sobre eso y explicar un poco sobre ese amor. Puedo hacer paralelos con padres e hijos.
pero hay algo que yo no puedo hacer y tampoco el más estudioso de las personas que están pisando sobre esta tierra o que hayan pisado alguna vez esta tierra es entender a profundidad la verdadera realidad de ese amor. Hay un amor que está en esa obra de la cruz que lo podemos entender, pero nunca llevarlo a la profundidad de esa realidad. Y es que uno de los misterios más grandes que están y que pasaron sobre esa cruz, o el centro de este misterio, es quién es que está o que estuvo sobre esa cruz. ¿Quién fue? ¿O quién es más bien? ¿Cuál es la naturaleza de aquel que se entregó como propiciación? Y nosotros debemos entender, si es que vemos la Biblia en su realidad, es que no es simplemente un hombre bueno, no es simplemente un maestro, no es simplemente una persona santa que sabía muchas cosas y predicaba bonito. No, Él es Dios en la carne. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesús es el sacrificio de un valor infinito. Es algo tan grande el valor de ese sacrificio y el amor de Dios que está detrás de ese sacrificio, que nosotros lo podemos entender, pero nunca lo podemos entender a profundidad y a la verdadera profundidad que tiene esto. Vuelvo a repetir. Y es que también nosotros, esta propiciación o esta ira que estaba sobre los hijos, sobre su pueblo, es que tiene relación con la persona con que nosotros cometimos este pecado. Nosotros ya hablamos de eso hace muchas semanas atrás. Ya hablamos sobre este pecado que es contra Dios, que es contra un Dios infinito, que es contra un Dios perfecto, que es contra un Dios santo. Luego la paga de ese pecado, la propiciación, debe ser equivalente a quien se está atentando, contra quién se está atentando, quién es Dios. Nosotros no entendemos la profundidad de nuestra maldad. Así como no podemos entender la profundidad del amor de Dios en su totalidad, nosotros tampoco podemos entender la profundidad de nuestra maldad y de nuestro pecado, porque las dos cosas están sobre esa cruz. El amor de Dios y nuestra maldad que fue pagada sobre esa cruz. Nosotros, al entender quién es Jesucristo y la verdadera naturaleza de su persona, de su sacrificio, es que recién podemos empezar a mirar así de reojo, como quien mira por la chapa de una puerta, la profundidad del amor de Dios y la profundidad de nuestra maldad. En esa cruz se ve quién verdaderamente es quien está pagando por nuestra maldad. Y hay algo que ustedes saben, es que sobre la naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza de quien tomó nuestro pecado y quien fue sobre esa cruz, se han escrito muchos libros. Han corrido mares de tinta, como se dice. Y durante la historia de la Iglesia también sabemos que han habido muchos errores en la
interpretación de quién es Cristo, de su persona, y también hay muchas herejías. Y es por eso que es bueno entender y profundizar qué es lo que enseña la Biblia sobre Cristo, sobre quién estuvo, sobre esa cruz. Y el testimonio de la Biblia nos habla que solamente hay un Salvador. Hay un Salvador, hay una persona que puede salvar al pueblo de Dios. Y ese es Dios. Solo Dios puede salvar. En Isaías 43:11 dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Es el único que puede salvar. Dios es el único salvador. Nosotros vivimos en una cultura secular, en una cultura donde encontramos múltiples salvadores o personas que se levantan y decir, yo soy el salvador. Pero mirando bíblicamente, cualquiera que diga que es el salvador es una blasfemia, porque solo Dios es el Salvador. Como dice Jonás, la salvación es del Señor. Dios es el único que salva. Pero nosotros encontramos en el testimonio también de la Biblia que Jesús es el Salvador. En el discurso que hace Pedro en el templo, dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, o sea, en Jesucristo solamente es el que salva. Jesucristo solamente es el que salva. Luego, si Jesús no es Dios, tampoco puede ser el Salvador. Y si Jesús es el Salvador, necesariamente debe ser Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, el testimonio bíblico. Si Jesús es el Salvador, como dice la Biblia, necesariamente Jesús es Dios. Pero encontramos que también en la Biblia eso no basta. No basta simplemente que sea Dios, sino que además debe ser en todo igual por quienes cometieron el pecado. Los que cometimos el pecado somos nosotros, hombres de sangre y de carne. Por eso que el que debía pagar por el pecado, además, debía compartir en todo la naturaleza humana. Nosotros encontramos esta revelación, esta aclaración, también podríamos llamarlo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, entre el versículo 14 al 17. Dice así, así que, por tanto, los hijos participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se entiende? Aquí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, que de sangre y de carne, es decir, de vida humana. Después en el 17 dice, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos, es decir, a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote debe ser en todo igual a quienes representa. Él representa al hombre. Luego Jesús, en esa cruz, también debe ser verdaderamente hombre. Y hablar sobre la naturaleza de Dios es la base del Evangelio.
Jesús necesita ser verdaderamente Dios para ser el Salvador y verdaderamente hombre para ser el representante de quienes salva. No hay salvación fuera de Jesús. Él es el único que puede obrar o ser la propiciación por toda nuestra maldad. Y es por esto que el Evangelio de Juan, el Evangelio se inicia hablando sobre esto, sobre la verdad de la divinidad de Jesucristo y sobre la humanidad de Jesucristo. En el versículo 1, ustedes lo saben de memoria, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo, está hablando de la divinidad del Verbo, de la palabra. Y después en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En la naturaleza de Cristo, en la gloria de su valor, en lo infinito de del costo, del valor de ese sacrificio, nosotros basamos nuestro Evangelio. El Evangelio de Jesucristo está basado en la naturaleza divina de Jesucristo y en la naturaleza humana de Jesucristo. Fuera de eso, no hay Evangelio. Ese es el Evangelio. Dios, hecho carne, vino a este mundo a vivir una vida santa. Y Él se entregó voluntariamente y fue a morir esa muerte de cruz. Y Él como propiciación por todos sus hijos, por todo su pueblo, fue a esa cruz y recibió toda la ira de Dios. El ser más valioso de todo lo que existe, recibió toda la ira de Dios, para que tú y para que yo podamos estar ante su presencia, podamos orar, podamos acercarnos a Él y podamos también tener una relación íntima con Él. Ese es el Evangelio. Y al tercer día resucitó, lo cual lo pone por sobre todo, Señor de señores, Rey de reyes. Ese es el Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque podemos estar contigo, Señor, orando, estudiando, mirando un poco más sobre tu grandeza, amado Padre, tu amor que nosotros no comprendemos, porque somos simples humanos y tampoco podemos comprender la profundidad de nuestro pecado, porque estamos como los peces metidos en el agua. Tú entiendes de nuestra necesidad, amado Padre. Y es por eso, Señor amado, que en tu profundo amor y justicia y misericordia ofreciste a tu propio Hijo, a Jesucristo, quien siendo Dios, no tuvo a toda su gloria como a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo para ser entregado en esa muerte de cruz. Gracias, Señor amado, porque a través de Jesucristo y de su obra eterna,
hoy estamos hablando contigo. No con mis ropas, porque yo no las tengo, sino con las ropas de Cristo, en la santidad de Cristo, ante la presencia del Dios infinito, el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos del amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.